ahora se dio a conocer la información que publica el diario de Carlos Paz en las últimas horas. ¿Sí? Murió una de las abuelas que fue rescatada del geriátrico clandestino. Así titula el diario, una mujer de 84 años que había sido rescatada del geriátrico clandestino que funcionaba en Carlos Paz, falleció en las últimas horas y la noticia agravó la situación de las encargadas del establecimiento. Una semana antes del desalojo del lugar, la dueña del mismo había llamado a su hija, de la fallecida, para contarle que la mujer se había quebrado la cadera y que debía ser internada en una clínica. Al arribar al sanatorio, los médicos la revisaron y constataron que llevaba meses sin recibir atención médica adecuada. Asimismo, se determinó que tampoco se le suministraba la medicación que tomaba para la hipertensión. Tras ser retirada de la residencia para adultos mayores, se pudieron constatar lesiones en su espalda, un cuadro de anemia y un avanzado deterioro. Días atrás, la hija de la mujer, realizó una presentación en la unidad judicial donde no solo habló del infierno que su madre habría padecido en el lugar, sino que también mencionó a una profesional que tendría vinculación con el geriátrico. En su testimonio también reveló que cuando fue a retirar las pertenencias de su madre, se encontró con que ya no estaban. Asimismo, dejó asentado que había internado a su madre en la residencia por recomendación de una doctora. El primer dato es este, insistimos que lo publica el diario y que tiene que ver con esta mujer que falleció y que estuvo internada en este espacio que fue clausurado hace unos 10 días aproximadamente en nuestra ciudad. Este es el primer dato. Quizás hoy al mediodía podamos hablar con el abogado de la dueña del lugar. Que el primer dato que yo tengo respecto a esto, sin que todavía haya hablado con el abogado, es que niegan absolutamente todo. Como que las fotos no son las fotos, bueno, como que está todo limpio. Habría que ver, vamos a ver si hoy al mediodía lo podemos escuchar al doctor Milton Parola, que es el abogado. La defiende. Mire usted. Bueno. Sí, todo el mundo necesita un abogado. Sí, pero, bueno, está bien, se me pasó por la cabeza otra cosa. Ayer, bueno, ¿te voy a tirar algo controvertido de esto? Déjame redondear con un tema relacionado con esto. Y ¿quiénes se acordaron de que hay geriátricos clandestinos en Carlos Paz? Felpeto y Rivetti exigen controles y transparencia en los geriátricos de la ciudad. Tras la clausura y desalojo del geriátrico clandestino que funcionaba en Carlos Paz, los concejales Pía Felpeto y Daniel Rivetti presentaron 2 iniciativas en el Consejo para proteger a los adultos mayores. Dentro del establecimiento se constataron condiciones indignas y residentes con lesiones, hacinamiento y sin higiene, dice el diario. Felpeto ingresó un pedido de informes al Departamento Ejecutivo para que dé a conocer en un plazo de 5 días si el geriátrico clausurado contaba con habilitación o trámite iniciado, qué actas de infracción se habrían labrado y en qué estado se encuentran, qué controles realizó el municipio a todos los geriátricos y hogares de ancianos en la ciudad en el último año y qué agentes municipales intervinieron en cada inspección. Por otro lado, Rivetti presentó un proyecto para la creación del Registro Municipal de Instituciones de Atención de la Salud, donde deberán estar inscritos todos los geriátricos, residencias, guarderías y clínicas. Este registro será público y digital, con información sobre habilitación, responsables técnicos e historial de inspecciones y sanciones. La propuesta contempla un sistema de denuncias vecinales, incluso anónimas, con respuesta obligatoria en 15 días. Bueno. Lo ocurrido es inaceptable, no podemos permitir que nuestros adultos mayores estén expuestos a la clandestinidad, el maltrato y el abandono. El municipio tiene la obligación de ejercer su poder de policía sanitaria con transparencia y control efectivo, afirmó Felpeto. Por su parte, Rivetti dijo, la creación de un registro público y accesible es una herramienta fundamental para que las familias sepan en qué instituciones confiar y para que el Estado pueda ejercer un control real y preventivo. ¿Sí? Bueno. Bueno, sí, ahora te apunto un poco. Porque viste que nosotros no somos viejos, sino que tenemos memoria. Sí.
Yo no me acuerdo de la concejal que estuvo a cargo de eso, sí, no me acuerdo del nombre puntualmente, pero sí recuerdo que trabajando en el Bamba había hecho un registro de geriátricos clandestinos y me había metido en un geriátrico clandestino de Carlos Paz para avanzar toda una denuncia respecto de la instalación de ese lugar que no contaba con las habilitaciones de Ruge Presa. Te estoy hablando allá por el 2018 más o menos, sí. Aproximadamente. En aquel momento también surgió la idea de hacer un registro de los geriátricos, de buscar la manera de cómo la municipalidad puede ejercer cierto control, teniendo en cuenta que ellos tienen una habilitación comercial, pero la habilitación sanitaria la da Ruge Presa. La provincia. No nos traten de estúpidos, gente. No nos traten de estúpidos. O sea, si realmente te interesa la causa y haces un poco de historia, te das cuenta que acá, lamentablemente todos los concejales, no voy a sacar a ninguno de esta crítica, ¿no? Y si, no sé si será constructiva, destructiva. Para mí es constructiva, pero en realidad tiene que ver con el laburo de ellos, ¿entendés? No puede ser que todos los proyectos sean reactivos, no puede ser que todos los proyectos surjan cuando evidencian que las papas queman, porque esta situación, yo te diría fácil, 2015, 2013, nosotros la venimos relevando. Hubo una concejal que trabajó incluso por el tema de la accesibilidad, porque también hay muchos de estos geriátricos clandestinos que no tienen rampas, que no tienen un montón de cuestiones que son básicas para estas personas que por ahí pueden llegar a tener movilidad reducida. Entonces, el laburo de ustedes tiene que ver con una autogestión. No puede ser que nosotros, la gente común, subiendo a redes, les facilite el trabajo porque no sean capaces de caminar las calles o capaces de seguir proyectos, porque acá estamos hablando de hace muchos años, casi una década, donde ya se había planteado esto, ¿no? De cómo abordar la cuestión de los geriátricos clandestinos. Me acuerdo porque yo me metí clandestinamente también, con todo lo que significaba para mí en aquel entonces hacer este periodismo de investigación que por un lado revelabas cosas, pero por otro lado no te conducía a nada, porque había esto, ¿no? Un concejal que por ahí te tomaba el anuncio periodístico, se mandaba un proyectazo y después se quedaba cajoneado. Exacto. Bueno, me da bronca, Paulo. Sí, bueno, sí. ¿No te suena un déjà vu esto? De verdad. Las cosas siempre pasan, o las reacciones siempre son después, nunca antes. Pero camina a la calle, hermano. Bueno. ¿Para qué te pagamos? Bueno. Esa es una buena pregunta. Claro, ¿para qué te pagamos? Si en realidad vos tendrías que tener todas las antenas, camina a la calle, camina a la carca, no, fíjate cómo están las veredas, no me vengas mañana porque alguien se pegó un palo de que necesitas refuncionalizar la Cárcano, por ejemplo. ¿Viste esas cosas? ¿En qué quedó la vereda? Las veredas estrechas de la Cárcano. Arriba, la Cárcano arriba, sí, siguen siendo que igual. Además de ser estrechas, en algunos casos te cruza un poste, o sea, olvídate de una persona en silla de ruedas. Siguen siendo igual. Falta que alguien se mate y entonces va a salir uno con un proyectito recordando algo que ya hace años que se tendría que haber ejecutado. Sí, aparte esto es una realidad que todo el mundo medianamente sabe que existen estas cosas. Primero y principal, el Estado en sus estamentos responsables. Y segundo, la sociedad en general. Digo, estos lugares existen, entre otras cosas, porque hay un público para esto también. Como decíamos, hay un público para pagar $500 un hotel. Sí. Hay un público para pagar un geriátrico o un espacio de reducción casi de cuerpos. Sí, que un depósito de viejos. Exactamente. Un depósito de viejos. Que también, yo entiendo a muchas familias... ¿No les queda otra? Que no les queda otra en el término económico. Porque un geriátrico, con todas las condiciones que requieren este tipo de lugares, tiene un valor inaccesible. Y el PAMI paga determinados lugares y no paga más nada. Sí. Y esos lugares que paga el PAMI están atestados de abuelos. Sí, eso es verdad. Pero también decir que en este depósito de viejo no te puedes sorprender en qué condiciones está tu padre o madre, porque de la única forma que te puede llegar a sorprender es cuando no lo visitas. Bueno, pero yo por eso digo, por ahí no tenés la otra salida porque no lo puedes tener en tu casa, porque no lo podés cuidar, porque no te da el cuero para pagar otra instancia, pero también es responsabilidad de uno ir a averiguar si tienen la habilitación, cómo es la situación, quién es el responsable, la responsable o el responsable médico. Digo, se pueden hacer una serie de averiguaciones, salvo que uno tome la decisión de poner ahí a madre, un padre,
y que sea lo que Dios quiere y lo que el geriátrico quiera. Claro. Digo, acá hay responsabilidades compartidas. Si esto funcionaba, es porque hay gente que lleva gente a ese lugar. Claro. No demos vuelta en ese sentido. Lo que sí creo es que hay responsabilidades por parte del Estado, primogénito, y responsabilidades por parte de las familias de este tipo de situaciones. Claro. Bueno, es así, sí, pero por también supuesto. entiendo y lo pongo en la balanza de que, insisto, hay mucha gente que no puede pagar 3, 4, 5 millones que valen algunos geriátricos. Bueno. No lo puede pagar. Escuchaba... Porque si paga eso, Sí, se funde. no solo que se funde. Si, no lo puede pagar, el se sueldo endeuda. promedio en la Argentina son 1 millón. Sí, 1 con millón suerte. y medio entre dos. Sí. ¿Cómo carajo hace para pagar 5 No. millones? No hay forma. Escuchaba, bueno, y por último, como Sí. para cerrar, esta realidad que termina siendo muy cruel, pero que nos puede poner en un espejo. ¿Cómo quisieras terminar vos tu vida? Ojo, que yo lo pienso mucho, ¿eh? Yo en realidad siempre pienso en la muerte, pero más allá de eso, en una mesa de café al lado mío, escuchaba que iban a geriatrizar a una mujer y el comentario de esa mesa era, y sí, una vez que llega al geriátrico, dale 1 mes, 2 meses y se muere, porque los llevan ahí a los viejos para No morir. necesaria- no Nadie coincido. resiste en un geriátrico. No coincido. ¿Usted Hay mu- cree que no resisten? No, hay Se- mucho- Depende de los niveles y Bueno, las categorías, bueno, pero no hay me va a muchas- decir que no comienzan un periodo de deterioro tremendo. Sí, empieza en un periodo, pero aparte ese periodo está acompañado por la edad, Lore. Si vos metes a una persona de 80 y pico años en un geriátrico y es como va envejeciendo, quizás en un proceso un poco más acelerado que tenerlo en la casa. Con- Pero es el proceso Muy lógico y pocos natural. jubilados, muy pocos Hay gente abuelos. que vive 20 años en los geriátricos. Hay ¿eh? muy pocos abuelos que yo he visto que han podido desarrollarse en geriátricos donde los estimulan. En otros, Paulo, yo lo que Es un vi depósito viejo. es una trampa hacia la muerte. Bueno. Los viejos se deprimen, los maltratan, son un número más, los hacen compartir habitación. Que te toque de viejo compartir con otros que están, tal vez, con problemas psiquiátricos tremendos. Bueno. Lo he visto, Paulo, Sí, he pero recorrido un pasa. montón de geriátricos. Pasa. Y a veces, lamentablemente, es el boleto para el otro mundo. Lo que pasa, Lore, es que si vos querés que sea de otra manera, tenés que pagarlo. Como todo en esta O vida. atenderlo. O atenderlo como todo en en tu la casa. vida. Y sí, si vos querés que... Ahora, te preguntás pero cómo si vos vamos a vas- terminar nosotros. Bueno, Yo lo pienso, Yo te pregunto, vos vas a un hospital público, ¿vos te crees que va a tener una habitación privada? Si te tenés que internar por una operación. No. Vos vas a una clínica privada que te da cobertura a tu obra social, te operan. A vos te van a meter en una habitación con otra persona, salvo que Sí, sí. Bueno, poniendo esta balaganza para decir, no, mire, yo quiero una habitación separada. sí. Bueno, te pones y tienes la habitación separada, te atiendes, tienes la mesita, te llevan juguito, todo. Pero si no, acá como todo en la vida, el que tiene, zafa. El resto de los mortales vamos Ahí, al al desfiladero. Al desfiladero. Sí. Es Bueno, así. había unas imágenes de este geriátrico, pero me parece que son muy fuertes, muy dicen fuertes, los sí. chicos, que Sí. no están... Porque, digamos, podrían ponernos también en evidencia esto otro que mencionaba Paulo. Quien tenga que defender a la dueña del geriátrico y se encuentre, no sé, en una situación con las fotos del lugar, no sé qué speech le queda, sinceramente. No sé qué speech le va a quedar para decir, no, la verdad que acá es la IA la que mostró este lugar que estaba en condiciones deplorables. Te tendría que dar vergüenza. Yo vi algunas imágenes. Vi, por ejemplo, lo que es la vajilla, ¿no? Mal lavada, sucia. ¿Te imaginas terminar tus últimos días de tu vida en un chiquero? Todo miado, con sábanas rotas, con vajilla sucia. ¿Te imaginas terminar tus últimos días de esa manera? ¿Te imaginas vos tener el corazón para ofrecer un servicio de esa calidad? Bueno, no, Hay que uno tener no un se lo corazón imagina, pero muy bueno. duro, Bueno. muy duro y muy enfocado en los números como para que no te importe el otro ser humano que está ahí postrado. Bueno, lo hay. Así como hay gente que mata, así como hay gente que decide que se mueran de hambre otros, como hay gente que decide un montón de cosas que perjudican al que está al lado, en este caso, quienes administran algunos de estos lugares, les importa solo que a fin de mes tengan la cuenta llena. Y punto. Es así. Desgraciadamente es así.
Y hablando de que a determinadas personas les importa poco los ingresos y les importa poco la salud, en este caso hago referencia claramente al presidente Javier Milei, porque vetó la ley de emergencia en pediatría que fundamentalmente declaraba esa instancia